¿Qué se celebra la próxima semana? ¿Día de Muertos? ¿Cuándo es Día de Muertos? ¿Eso no te gusta, mi amor? ¿O no le gusta a Jesús? Ok, bueno, pues eso justo lo voy a predicar dentro de 8 días. Lo que quiero compartir con ustedes es una introducción a este tema justamente, referente a justo el Día de Muertos, a Halloween. Y de antemano quiero adelantárselos, toda la siguiente semana es una semana donde en el ambiente espiritual se mueven muchas fuerzas demoníacas. Obviamente disfrazados de disfraces bonitos, de pedir dulces, de poner un altar, una ofrenda a un ser vivo, para un ser que ya no está con nosotros y que lo estimamos y que lo queremos. Y realmente, si tú lo ves desde ese punto de vista, es muy atractivo. O sea, incluso en plataformas se pone muy de moda las películas de miedo y estas series como de suspenso, y ante los ojos humanos puede parecer algo muy atractivo, pero lo que está detrás y de fondo de eso no es nada bueno, que ya lo explicaré dentro de 8 días. El origen, de dónde surge todo el tema de Día de Muertos, Halloween, que no es lo mismo, son dos cosas distintas, que ya lo podré compartir con ustedes dentro de 8 días. Pero justo lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy es el tema de las religiones. Normalmente y básicamente en todas las congregaciones cristianas nos dedicamos a compartir lo que se refiere al tema cristiano. Pero mi pregunta aquí para todos ustedes es: ¿cómo saben ustedes que están en el lugar indicado? A ver, quiero que me digan de qué religión son ustedes. Entonces, ¿esa es tu religión? Ok, no tenemos una religión como tal. Coloquialmente, y el mundo así lo conoce, ¿no? Esa es tu religión, o sea, eso es lo que eres tú. ¿Por qué no es una religión? ¿O en qué se basa una religión? ¿Alguien puede definirme qué es religión? Ajá. Una religión podríamos basarlo como un sistema de normas que se nos imponen y nos dicen tienes que cumplirlas para poder pertenecer a esta religión. Incluso como término como tal, sí existe la religión cristiana. Hay muchos cristianos que viven una religiosidad de lo que Dios ha hecho en ellos. Pero yo les hago esta pregunta: en el mundo existen muchísimas religiones, muchísimas, en verdad. ¿Cómo saben ustedes que la suya es la correcta? ¿Sí? Ok, entonces Silvia nos está diciendo que nuestra religión es la de Adebis, porque en sus religiones no hubo un profeta o alguien que muriera y resucitara, y Jesús sí. Ok. Las otras religiones también, entre comillas, ofrecen salvación. ¿Cómo saben? ¿Cómo ustedes están convencidos de que están en el lugar correcto? A lo mejor la buena son los testigos de Jehová y ustedes no saben. O los mormones. A los hombres nos conviene ser mormones, por la poligamia justamente. ¿Cómo saben que están en el lugar correcto? ¿Cómo saben que el cristianismo es lo correcto y no estoy equivocado yo? Bueno, a ver, pregunta a los que están aquí si están convencidos de que son cristianos. Ah, ok, bueno, ya. Uf. Ya partimos de un buen punto ahí. A ver, acompáñenme a la segunda de Timoteo, capítulo 4, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, a partir del verso 3. Segunda de Timoteo 4, verso 3. Le doy lectura. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, a sobra de evangelista, cumple
tu ministerio. Eso es algo que Pablo le estaba diciendo a este Timoteo, y quiero que se centren en la primera parte, porque en los postreros días vendrán personas que, teniendo comezón de oír, apartarán de la verdad su oído. Es decir, me voy a ir a donde más me convenga. Eso, ojo, incluso aplica en iglesias cristianas. Yo he conocido muchas personas, muchos hermanos y hermanas nuestras, que en una congregación se les dice algo y porque no están de acuerdo, pues me salgo y me voy a otra congregación. Aquí el punto es, y vuelvo a mi pregunta original, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Y cómo sabes que tú estás en la correcta? ¿Cómo puedes convencerme a mí de que estás en el lugar correcto? Y más aún allá de eso, o sea, ¿cómo puedes convencerme de que yo vaya a tu iglesia y que yo escuche al Dios del cual tú me estás diciendo? ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? Casi todas las personas en el mundo, y más aquí en México, tienen alguna religión. Básicamente todos son católicos, y si no son santeros, y si no son de mormones o testigos de Jehová, pero todos tienen una religión. Muy pocos son los que no tienen alguna religión o no les han enseñado de alguna religión. ¿Cómo tú puedes hablar con esas personas y convencerlos de que es el lugar correcto en el cristianismo? ¿En qué se basa el cristianismo? A ver, ¿cómo la reformulo? ¿Cómo sabes tú que es correcto ser cristiana y que no tienes que ser católica o testiga de Jehová? Ellos también dicen conocer la voz de Dios. Están muy seguros. Ajá. Silvia le está dando un poquito al blanco. Dios. Ok. Eso es importante. Ajá. Ok, sí, es importante, sí. Uh-huh. Sí, por supuesto. Miren, incluso dentro del cristianismo, y no me van a dejar mentir ustedes, hay muchas dudas. Nunca llegamos a un conocimiento pleno, nunca estamos completamente satisfechos con las respuestas que se nos dan. Y eso súmale a las otras religiones que están atrás de ti, y eso súmale a la maldad de este mundo, donde cada vez más el nombre de Dios comienza a menguar. Les voy a dar casi la respuesta en esto. ¿En qué se basa el cristianismo? ¿En qué se basa el cristianismo? En Cristo, en Jesús. Nuestra fe está fundamentada en Jesús. No está fundamentada en los profetas, no está fundamentada en Moisés y en la Torá y en el Tanaj. No está fundamentado en las profecías, está fundamentado en Jesús y en quién es Él. Pero bueno, vamos a dar introducción a esto. Y hay muchísimas religiones, no voy a hablar de todas. Voy a hablarles de 5 principales. Voy a hablarles del catolicismo, voy a hablarles del islam, del hinduismo, del judaísmo y del cristianismo. Y vamos a estar abarcando 3 puntos principales. ¿Cuál es su origen? Es decir, cómo inició. ¿Cuáles son las bases y los fundamentos? Es decir, de qué se basan esas religiones, qué los sostiene. Y por último, ¿cuál es su visión o su fin? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde apuntan estas religiones? ¿Hacia dónde nos están llevando o a las personas que están llevando? Estas son las 5 principales y por eso quise abarcarlas yo, porque todo el mundo practica estas 5 religiones principalmente: catolicismo, cristianismo, islamismo, hinduismo y el judaísmo. Son las 5 principales. Las otras, pues sí son importantes, pero realmente las bases fundamentales están en estas. Y bueno, justamente quiero hablarles de estas 5 principales y vamos a dar inicio. Vamos con el catolicismo primero. La que sigue, por favor. Ok. Referente al catolicismo, y ojo, antes de empezar con esto, porque aparte va a quedar grabado, quiero marcar 2 posturas principales. 1, respeto mucho a las personas. Muchísimo a las personas, profesen la religión que profesen. El segundo punto importante, yo no respeto a las demás religiones. ¿Ok? Y con esto lo quiero explicar bien. Punto número 1, respeto a las personas, profesen la religión que profesen. Si tú vienes y me dices, yo soy católico, yo soy de los que abrazan los árboles para alinear los 2 chakras, está bien, no hay ningún problema. Te respeto a ti como persona,
pero no respeto su religión. Bueno, sí la respeto. Tengo el mismo respeto que Elías tenía por los 450 profetas de Baal. Es el mismo respeto que tengo. ¿Por qué? Porque, y ahorita y lo iré desmenuzando bien, porque todas estas ideologías que se han levantado han apartado a las personas por siglos, a estas personas de Dios y de Jesús. Por eso es que no las respeto. Y mi tarea y mi trabajo y nuestro trabajo como hijos de Dios no es pelearnos con ellos, no es convencerlos, pero sí es acercarles la luz y decirles: aquí hay un camino más excelente que tú puedes conocer. ¿Vale? Quería aclarar esos dos puntos. Bien, hablando del catolicismo, hablando desde su origen, ¿cuál es el origen de la Iglesia Católica? ¿Alguien de aquí ustedes sabe? Digo, porque México es un país en su gran mayoría católico. No. ¿Cuál es el origen de la Iglesia Católica? No. El catolicismo empezó hace más de 2000 años. 1900 y cachito años. Bien. El origen de la Iglesia Católica está así. Muere Jesús, resucita Jesús, y muchas personas empiezan a hablar de Jesús, cosa que los romanos no esperaban. Algo que le gustaba al Imperio Romano era controlar bien la situación y que no se les saliera de las manos todo lo que estaban haciendo. Y estos cristianos, hijos de mi vida y de mi amor, no se callaban la boca. Y aunque los mataban, y aunque los metían al Coliseo romano y se los devoraban leones y los mataban y los martirizaban y los quemaban y los apedreaban y los ahorcaban y les hacían mil cosas, y los cristianos no se callaban, seguían compartiendo. Entonces hubo un emperador romano que se llamó Constantino el Grande, que en el año 312 después de Cristo dijo: a ver, vamos a ser más inteligentes, mejor vamos a adoptar la religión cristiana, que se vengan con nosotros y ya nos quitamos de broncas, porque los cristianos, híjole, ya les hicimos de todo y no se callan y no podemos controlarlos. El emperador Constantino el Grande dijo: vénganse para acá en el año 312 después de Cristo, y adapta la religión cristiana a su propia religión. El Imperio Romano tenía una religión politeísta, es decir, tenían varios dioses, varias costumbres y mucho libertinaje en el aspecto de decir: vamos a ver rienda suelta, o sea, no hay ningún problema. Por eso es que mucho de los orígenes de la Iglesia Católica vemos mucho esta parte de los santos, vemos mucho esta parte de los que son canonizados para estar dentro de. Porque aquí, si se dan cuenta, en la Iglesia Católica no importa únicamente Dios y el Padre, importa la Virgen María, Santo Tomás de Aquino, San Judas Tadeo, vaya que los vemos todos los días 28 ahí con sus haciendo colectas, vaya, para no decir otra cosa. Pero realmente hay muchas figuras, muchas deidades a las cuales pedirles. Entonces hubo un concilio importante en Nicea en el año 325 después de Cristo, donde la Iglesia Católica marca una separación entre los que eran cristianos y entre los que eran realmente de la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué significa católico o catolicismo? ¿Alguien sabe? Universal. Entonces ellos dicen: o sea, realmente nosotros sí somos cristianos, pero somos universales. ¿Cuál es el problema con todo esto? Y ahorita lo vamos a ver. Bien, ellos empiezan básicamente 600 años siguiendo prácticamente la religión cristiana con algunos asegúnes, porque ellos sí consideraban a los apóstoles como mártires y como santos a los cuales tú podías pedirles algún favor. Entonces hubo un papa que se llamó Martín I en el año 649 después de que nuestro Señor nació. Él promulga que la Virgen María tiene virginidad perpetua, es decir, elevan a la Virgen María en un nivel ya de una deidad. Entonces, como Edgar se los compartió hace un par de domingos, pregunta: ¿cuántos hijos tuvo María? 7, aparte de Jesús. Tuvo hermanos, 4 hombres, y por lo menos, aunque se dicen a sus hermanas y no se mencionan sus nombres, vemos que son 2, por lo menos se habla de dualidad, por lo menos son 2. Entonces por eso es que se piensan que son 7, ya contando a nuestro Señor Jesús. María tuvo más hijos. De hecho, yo se los he compartido muchísimas veces. En 2 ocasiones en los evangelios se nos muestra cómo al principio María no estaba de acuerdo con Jesús, y de hecho María en 2 ocasiones trató de callarlo. En una ocasión estábamos en una reunión así, estaba Jesús predicando y llega María con sus hermanos a querer hablar con Jesús,
Jesús escucha y sabe que vienen a verlo, se voltea con los que está predicando y les dice: mi madre y mis hermanos son los que están aquí y hacen la voluntad de mi Padre. De hecho, los hermanos de Jesús en su totalidad creyeron hasta que Jesús resucitó. Antes ellos no creyeron en él. Pero bueno, este Papa dice: la Virgen María es lo máximo, entonces tiene virginidad perpetua y está en una canonización. La canonización en el siglo, no se sabe bien, es entre el 10 y el 12, el Papa Alejandro III estableció que únicamente el Papa tenía la autoridad para poder canonizar a una persona. Los que no sepan qué es canonizar, es que una persona en vida, como fue tan buena, la vamos a elevar a un santo al cual podemos pedirle, aunque ya esté muerta, podemos pedirle, como en el caso de María, como en el caso de los apóstoles y de muchos mártires, podemos pedirles a ellos alguna clase de favor. Ya de ahí se han derivado muchas más costumbres, ¿no? De que si pones el santo de cabeza o si pones las veladoras. En muchas casas ustedes lo han visto, de personas católicas que tienen un altar con imágenes y veladoras y rosarios y bueno, cosas que ellos ponen, ¿no? Acostumbran. Bien, ¿cuáles son sus bases y sus fundamentos? Son politeístas, aunque ellos dicen que no. ¿Cómo decirlo? Ellos sí reconocen que el único poder divino proviene de Dios y de Jesús, pero en la práctica ellos no le piden a Jesús y a Dios, le piden a los santos. Entonces, parte de sus bases y sus fundamentos son politeístas, tienen varios santos a quien pedirle. Ya les dije yo: María, San Judas, Tomás de Aquino, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos creen en una confesión de los pecados. Estaba en Alemania, yo entré a una iglesia muy grande y vi un confesionario que estaba vacío y le pedí a mi compañero que me sacara una foto y dije, para mandárselas a mi iglesia y decirles: aquí los espero, vengan y confiésense conmigo. Obviamente no la subí por eso, pero está muy acostumbrado en la iglesia católica que si tú cometiste algún pecado, pues tienes que ir a la iglesia y tienes que ir con el Padre y decirle lo que tú has hecho, es decir, confesarte con él, y el Padre tiene autoridad para perdonarte tus pecados y te da una penitencia. Esa penitencia puede ser a través de rezos como Ave María, como Padre Nuestro, y aparte con una penitencia económica, puede ser una limosna o puede ser alguna ofrenda para la iglesia. Bien, ellos tienen estipulado dentro de sus bases y los fundamentos el bautizo de los niños de los 0 a los 3 años preferentemente, y después una confirmación que va de los 12 a los 16 años. Parte de sus fundamentos y sus bases son oraciones y rezos de memoria que ya los estipulan dentro de sus reuniones. Yo he estado en pocos servicios, la verdad, pero el padre empieza a hablar, a dar la misa, y a veces la iglesia contesta. Y no sé qué contesta, ¿no? Pero bueno, contestan, ya tienen como sus oraciones como muy establecidas, ¿no? Ellos creen en el purgatorio, es decir, una persona que no se portó tan bien en vida tiene chance de estar en el purgatorio y que nosotros en vida podamos clamar por ellos para que sean recibidos en el cielo. Y bueno, el punto principal de la Iglesia Católica es que para ellos el Papa es el máximo pontífice entre Dios y nosotros. De hecho, es uno de los seudónimos o sinónimos de el Papa, un pontífice, un puente entre este mundo y Dios. Y para ellos es el Papa que hoy, el Papa, ¿cómo se llama? León, León, no me acuerdo si 13º o 14º, pero bueno, es el Papa León, Lion. Bien. Y bueno, lo hemos visto en sus iglesias, ¿no? Hay muchas figuras hechas de barro, de yeso, de madera, de bronce, cerámica, oro y plata, las cuales están puestas, y la fe de los católicos está dirigido a esas figuras en pedirles y rogarles por algún favor, por algún milagro o por alguna situación. Bien, ¿cuál es su visión y su fin? La parusía, que en otros nombres es la segunda venida de Cristo. Ellos también creen en una segunda venida de Jesús. Ellos también creen en la resurrección de los muertos, de un juicio final y de la renovación del mundo. Ellos creen y piensan que todo esto está centrado en la renovación del mundo. No creen que el mundo va a acabar, sino que va a ser renovado por medio de Jesús. Ya sé que vieron las pizzas, espérense. Aquí me quedo, aquí veo, para los que no están viendo en casa, querido Fernando entró como con 10 pizzas y así, y todos. No se preocupen, no estoy compartiendo doctrina, nada más es una base para que estén informados, porque aquí en México hay muchos católicos y les van a preguntar cuál es la diferencia entre el catolicismo y el cristianismo. Todavía no voy a hablar de las diferencias, ¿vale? Bien, vamos con el Islam. El origen fue la siguiente,
El origen es 610 años después de Cristo en la península arábiga. Casi todos los árabes pertenecen a esta religión. Antes todos los árabes eran politeístas y tenían muchas creencias, muchos dioses y muchos lugares de donde agarrar costumbres. Llegó un profeta que se llamó Mahoma, que después de los 40 años dice que tuvo una revelación del ángel Gabriel, que a su vez le dio un mensaje de Alá. Para ellos Dios es Alá, que en este caso Mahoma le dio una revelación especial de lo que era el Corán. Y toda la región arábiga fue comulgada y traída a una sola religión. Ellos, su religión se basa del judaísmo. Ellos también creen en Abraham, creen en Moisés. Y ojo, creen en Jesús como un profeta, no como Dios, como un profeta. Y el último profeta más grande incluso que Jesús es Mahoma. Ellos piensan que Mahoma fue como que el top máximo y él les dijo a través del Corán cómo se tienen que hacer las cosas. Una de las características principales del Islam es que permiten la poligamia. Antes de eso las mujeres podían andar normal. Ahorita todas las mujeres que ven cubiertas y nada más con los puros ojitos pertenecen a esa religión. Y un hombre puede tener a muchas mujeres, tantas como les sea posible tener dinero. Yo ahora aquí, hombres, les pregunto esto. Yo apenas puedo con mi esposa. Y, o sea, y es una maravillosa mujer, pero apenas me da cabeza y tiempo para pensar en ella. O sea, pensar en más mujeres, digo, Dios mío santo. Dije, bueno, no sé qué clase de revelación le dio Gabriel a Mahoma, pero bueno. Bien, ese es su origen, sus bases y sus fundamentos. Hay un solo Dios y es Alá. Mahoma es el último grande profeta y Jesús no es reconocido como Señor y Salvador. Ellos oran 5 veces al día. Esas veces que se están inclinando y se hacen como hacia el frente. Es una costumbre que ellos tienen para adorar a su propio Dios. Es dar limosna a los necesitados. Ayuno durante el mes de Ramadán y la peregrinación a la Meca. ¿Cuál es su visión y su fin? Es decir, ¿hacia dónde va esta religión? Bueno, ellos creen que Alá va a salvar a las personas que Él quiera salvar. No hay algo que tú puedas hacer para ser salvo. O sea, literalmente Alá casi de, a ver, tú sí, tú no, tú vive, muere, muere. O sea, casi así. Así como doy con las fichitas de vive, muere. Así. Ajá. Y al fin y al cabo, lo único que tú puedes hacer son las suficientes buenas obras que puedas durante tu vida para ganarte esa entrada al cielo. Esa es la visión que ellos tienen. Me voy un poquito más rápido porque no me quiero centrar en esto. Hinduismo. Esta religión tiene casi el mismo origen y el mismo tiempo que la iglesia judaica, es decir, desde los mismos inicios de Abraham, Isaac, Jacob. Ellos... su origen se encuentra más o menos hace 4,000 años antes de Cristo, con la unión de varias culturas y creencias. Luego llegaron varias naciones indio-europeas en el año 1500 antes de Cristo, que trajeron varios himnos y varios dioses como Indra, Agni, Varuna, dando orígenes a las Vedas. Las Vedas son los textos más sagrados que los hindúes tienen. Y de ahí se deriva Krishna y se derivan otros dioses importantes que ellos tienen. La religión hindú es la que más politeísmo tiene en todo el mundo, muchos dioses, ¿vale? ¿Cuáles son sus bases y sus fundamentos? Tienen muchos textos principales, las Vedas, como ya les había dicho, que son de los más antiguos, los Upanishads, que son reflexiones filosóficas sobre el alma y el universo. Mucha de la religión hinduista se basa en la concentración de la mente, en la meditación, como me lo decía un congregante que ya no está aquí, abrir mi tercer ojo en la mente y ver como que más allá. No, Jenny, no te ofendas. El Bhagavad Gita y el Ramayana, que es una historia, es un relato del príncipe Rama y su esposa Sita. Son sus textos principales y su base y su fundamento es que las mayores acciones que tú puedas hacer buenas en tu vida determinarán tu karma y tu futuro para cuando vuelvas a reencarnar. Es decir, si tú naciste siendo muy pobre y te portaste bien, a lo mejor cuando renazcas vas a renacer en algo muy bueno, y si te portaste mal vas a renacer siendo un perro o una mosca o algún animal feo. Vaya, eso es lo que ellos creen. Creen en la reencarnación, creen en el karma y son politeístas. ¿Y cuál es su visión y su fin? Ellos creen que en algún momento dejarás de reencarnar y te unirás con el Brahman, es decir, con el Dios creador de todas las cosas, y en algún momento te irás con él. Eso es lo que ellos piensan que pueden hacerlo. Me voy más rápido. Judaísmo. Su base y su fundamento sí están los 3 tetrarcas, que es Abraham, Isaac, Jacob, pero básicamente toma fuerza cuando a Moisés le es revelada la Torá, o cuando Dios
básicamente a todo el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, es la base del judaísmo, son las bases fuertes que ellas tienen. Y ojo, estoy separando el judaísmo del cristianismo, porque los judíos como tal no creen en Jesús, no creen en lo que tú y yo creemos. Es importante recalcar eso. ¿Cuáles son sus bases? La Torá, como ya se los decía yo, el Tanaj, que es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, que están las leyes, están los profetas, están las escrituras, y ellos piensan que esa es como la parte importante, el Talmud. Y bueno, básicamente parte de sus fundamentos y sus bases, ellos siguen esperando la llegada de su Mesías. Ellos no reconocen a Jesús como su Señor, como su Salvador, por muchas razones. Uno, porque según ellos no nació en Belén y nació en Galilea. Segundo punto, porque era hijo de un carpintero, no era un hombre bien parecido físicamente como el rey David, no era un estratega militar que los liberó del Imperio Romano y no ha devuelto la gloria de Israel a como estaba antes. Ellos piensan que cuando su Mesías venga va a poner en el pináculo a Israel sobre todas las naciones del mundo, sobre Estados Unidos, sobre Rusia, sobre México, sobre Perú, sobre todo el mundo. Ellos piensan que su Mesías va a poner a Israel en el pináculo de la historia. Para los que vieron Apocalipsis conmigo, recuerden lo que va a ser el anticristo con Israel. Bien, ellos piensan, y cuál es su visión y cuál es su fin, que regrese su Mesías, que se acabe el mundo y que todos se vuelvan al judaísmo, siendo purificados en este caso por su Mesías que habrá de venir. Ellos tienen otros textos que no son tan importantes como estos, donde, ojo, y aclaro, donde ellos odian a los cristianos. Ellos, no recuerdo el nombre exacto de este documento, donde dicen abiertamente que ellos tienen que eliminar a los cristianos, tienen que destruirlos y tienen que matarlos. Ellos son muy celosos de su religión, son muy celosos de lo que ellos han aprendido, y es abominable para ellos el hecho de que nosotros, que nuestra fe se base en la de ellos. Es algo detestable para ellos. Y aún así yo les puedo decir abiertamente, amo a Israel y amo a esa nación, aunque sé que si yo estuviera ahí probablemente me mataría. Y si me pusiera a predicar en la plaza de las mezquitas o en el muro de los lamentos referente a Jesús, me van a sacar, pero a puro puntapalo y escopitajos, como el video que les estaba mostrando, de las dos chicas que en una mezquita estaban predicando y los judíos pues a punta de patada los sacan. Aún así son el pueblo de Dios. Bien, y el cristianismo, a ver, aquí sí me interesa escucharlos a ustedes porque ustedes pertenecen a esto. ¿Cuál es el origen del cristianismo? ¿De dónde sale el cristianismo? ¿De dónde salimos nosotros? No, eso es mucho antes. Martín Lutero fue un par de mucho tiempo después, que sí lo voy a mencionar ahorita, y sé a lo que te estás refiriendo. ¿De dónde sale el cristianismo? No, mucho antes. A ver, ancianos, Lizzie, Edgar, ¿de dónde? No. De hecho, Jesús lo especificó y lo dijo: yo he venido a los míos, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El tiempo de los gentiles llegará después, pero no en mi tiempo. Jesús no vino a ser cristianos, no. Jesús vino a su propio pueblo. A ver, cuando Jesús muere y resucita, la última instrucción que está en Mateo capítulo 28, Jesús les dice a todos los que estaban ahí, que eran 500 personas: por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautícenles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En otra versión, creo que es Marcos o es Juan, no recuerdo, dice: primero vayan a Jerusalén, después a Samaria y después al resto del mundo, diciendo: esparzan el evangelio a todo el mundo. ¿Dónde empieza la iglesia cristiana? En Hechos capítulo 2. Se van los 500 y Jesús les dice: esperen la promesa de lo alto. Se van estas 500 personas, regresan a Jerusalén y están esperando ahí. ¿Y cuántos días pasan hasta que vino y descendió el Espíritu Santo sobre ellos? ¿Cuántos días pasaron? 10, muy bien. Hechos capítulo 2. Pasaron 10 días, y de esos 500 únicamente quedaron 120 personas, entre ellos los 12 apóstoles, que ya estaba Matías ahí, en lugar de Judas Iscariote, y estaba la madre de Jesús y sus hermanos, y con ellos más personas, hombres y mujeres, que creyeron en la promesa. Y como lo vemos, entró un viento recio como un estruendo, fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar lenguas repartidas como de fuego, y todas las personas que estaban ahí los escuchaban orar y alabar a Dios en su idioma. A partir de ahí inicia la iglesia cristiana con una fe y un poder, híjole, impresionante.
A ver, para que puedan entender un poquito más por qué el pueblo judío rechazaba la idea de un Mesías crucificado. Es como para, si nosotros ahorita, nuestra deidad fuera un narcotraficante, que lo mataron, diríamos, espérate, o sea, nada que ver. Aunque sea el Señor de los cielos, o sea, no, o sea, no es posible, o sea, para ellos un judío muerto en un madero, que era una muerte maldita, expuesto ante todos y decir, ¿y este es tu Dios? O sea, estás pero si bien loco. Y los cristianos, mi amada iglesia, no se callaban, compartían con denuedo, decían, y no me puedo callar las buenas nuevas de salvación, que la buena nueva, ¿cuál es? Hubo alguien que tomó tu lugar, que murió por ti, y su nombre es Jesús. Aunque muchas veces Pedro dijo, al que ustedes crucificaron, ese Jesús vino a darles vida eterna. Y viene la conversión de Saulo de Tarso, que después es Pablo, y viene mucha conversión de los 3,000, de los 5,000 que fueron bautizados, de este general romano, no me acuerdo su nombre, creo que era Cornelio, no. Bueno, del centurión romano que estaba a cargo de Pablo, y decirles que cuando las cárceles son abiertas y se quiere quitar la vida, dice Pablo, hey, espérate, aquí estoy. Y le dice, ¿qué tengo que hacer? Si creyeres tú y tu casa serán salvos. Se bautizaron y creyeron. La iglesia cristiana empieza a tomar mucha fuerza, y los 12 apóstoles como cabeza principal de esa iglesia, se va Pedro, se va Tomás, se va Andrés, se va Judas, Tadeo, se van todos por todos lados a esparcir el evangelio con muchísima fuerza. Y muchos quisieron callarlos, los mataban, los echaban en las cárceles, los apedreaban. De hecho, se nos menciona en Hechos, en la confesión de Pablo, que Pablo llevaba a cristianos a rastras, literalmente dice así, a rastras ante el concilio de los fariseos, y con puras amenazas hacía que renegaran de su fe. Dense cuenta cómo era nuestro Saulo de Tarso antes, fichita especial, y cómo Dios lo usó después. Pero también como Dios le dijo, te voy a enseñar lo necesario que te es padecer por el evangelio, que era lo que ya les hablaba a ustedes. Pero bueno, no me sacan del tema. A ver, estos cristianos empiezan con mucha fuerza a hablar de la palabra de Dios, pero cuando viene la intromisión del Imperio Romano, y cuando viene la intromisión de más imperios fuertes, el cristianismo es distorsionado y es quitado, y por un par de momentos es apagado y es silenciado y es callado. De hecho, todo lo de las cruzadas fue una barbarie, porque no fueron cristianos, fue parte del Imperio Español a través de sus famosas cruzadas, de que crees en Jesús o te vuelo la cabeza, o sea, totalmente contrario y contradictoria a nuestra fe. Pasaron muchísimos años, que es lo que se le conoce como la época del oscurantismo. Los que estuvieron en secundaria, ¿se acuerdan de ese periodo, no? Cuando vieron historia universal. El oscurantismo es básicamente porque Dios quedó completamente relegado a un lado, y la iglesia católica comenzaba a tomar más fuerza en todo el mundo. De hecho, cuando llega la conquista aquí en México en 1549, después en 1521 con Hernán Cortés, y traen la religión católica como tal, no es evangelismo, porque es básicamente similar, o crees o te vuelo la cabeza. O sea, fue básicamente lo mismo, que era parte de lo que Alan estaba mencionando. Algo muy importante que tuvo que hacer este hombre fue Martín Lutero. Él era un hombre instruido para ser un sacerdote católico, y en ese entonces la Biblia estaba escrita en 3 idiomas principales. ¿Se acuerdan cuando tuvimos doctrinas básicas? Perdón, ¿cuáles son los 3 idiomas principales? Arameo, hebreo y griego. Son los 3 principales idiomas. Entonces una persona del habla hispana, ¿están de acuerdo conmigo que no iban a poder leer la Biblia? Iban a decir, changos, o sea, ¿qué está pasando aquí? Bueno, Martín Lutero de repente agarra su Biblia y dice, bueno, pues sí están los padres y la consagración y todo lo que me están diciendo, pero Martín Lutero agarró su Biblia, empezó a leerla y se dio cuenta y dijo, nos estamos equivocando. Porque aparte, en ese entonces había un papa que se llamaba León X, que él, no que fuera un mal papa como tal, pero él invertía demasiado dinero en adquirir arte y adquirir muchos bienes materiales, lo cual desfalcó a la Iglesia Católica. Y ahí fue cuando empezaron a vender las indulgencias. Es decir, ¿te estás portando mal? Pues bueno, a ver, aquí está tu indulgencia, a ver, apellidos Gutiérrez García, Jessica Andrea, ok, sale, aquí está tu indulgencia, échame lana. Entonces, Martín Lutero empezó algo bien hermoso y algo bien precioso, porque les dijo, bueno, si tú como papa tienes el poder de dar indulgencias, ¿por qué no las das gratis? ¿Y por qué las estás vendiendo? Entonces vino esa contradicción, por eso es que se les llama protestantes. Porque Martín Lutero llegó en Alemania, por eso es que yo les decía, ¿dónde está la iglesia más fuerte? En Alemania. No en Estados Unidos, no, en Alemania.
En Alemania, en la parte del norte, no recuerdo el país porque creo que es Wittenberg, donde Martín Lutero llega con sus 95 tesis y las clava, literalmente a echarle bronca a la Iglesia Católica y decirles, ustedes están mal. Justo a decirles lo que yo les voy a explicar ahorita. Martín les explicó con peritas y con manzanitas por qué ellos estaban mal, porque ellos estaban errándose, y a partir de ahí del protestantismo, en el año 1517 ya empieza nuevamente la Iglesia cristiana a tomar fuerza. Pero después llega la Ilustración con Miguel Ángel, con Leonardo da Vinci, con el avance de la ciencia, con el avance del pensamiento filosófico del hombre centrado en el hombre, que se conoce como el antropocentrismo, es decir, todo está centrado en el hombre y no algo teocéntrico, todo centrado en Dios. Entonces nuevamente la Iglesia cristiana comienza a bajar y comienza a venirse abajo, hasta que llegó por ahí un hombre que yo se los he dicho, que se llamó Casiodoro de Valera, que tradujo el texto masotórico que usó Martín Lutero para traducir la Biblia al habla hispana, y ahora sí, ya venirla a poner aquí a México. Estoy hablando de México, porque el cristianismo ya en Europa tenía mucha fuerza. Perdón. Esta Biblia, la primera revisión. Perdón, sí, agua, por favor. Ay, eso me pasa por hablar tan rápido. La primera Biblia que hubo en el habla hispana, gracias, fue en el año de 1906. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Saquen su calculadora. 2025 menos 1906. ¿Cuántos años son? ¿Cuánto? 119 años. Hace 119 años, después de 2000 años que nació Jesús, después de 7000 años que fue fundado el mundo como lo conocemos tú y yo, apenas hace escasos 100 años, la Biblia al español la tuvimos accesible a nosotros para poder entender lo que estaba aquí. Ahorita ya no hay personas de esa edad vivas, pero nuestros abuelitos nos contaban que las misas se daban en latín. Tú ibas y pues escuchaba re bonito, ¿no? Va de retro satana y todo ese tipo de cosas, de Fili, el Espíritu Santo, y dices, no, pues suena bonito, pero ni entiendo lo que está diciendo. O sea, con trabajos hablo español y me quieres hablar en latín. Entonces, en ese aspecto, la iglesia sí tenía mucho control respecto a nuestras familias, porque si se dan cuenta, y no me van a dejar mentir, los que son católicos por costumbre y por herencia, no porque lo profesen y lo creen, y porque digan, es que yo creo esto y el otro y el otro y el otro, y los misterios de los del rosario y así. O sea, no. Realmente ellos son católicos por costumbre, ponen ofrendas a los muertos por costumbre, hacen muchas cosas por costumbre, no porque realmente estén convencidos y tengan una convicción de que están haciendo lo correcto. Yo algo que les he invitado a ustedes y a mi familia es que todo lo que hagamos, lo hagas con convicción, con todo el conocimiento y diciendo, lo estoy haciendo por esto y porque me queda claro por qué es esto. Bien, vamos al último punto, Fercita. No, arriba. Eso. Hay otras muchas religiones que no quiero hablar de ellas ahorita, pero una de ellas pues son los testigos de Jehová, que básicamente los conocen, ¿no? Los han visto con sus carritos afuera de muchos lugares, con sus folletitos diciendo qué es lo que va a pasar después. Yo les admiro mucho su valentía de ir en casa, tocando puertas, pero tienen un enorme pero. Ellos desacreditan todo lo que hace Jesús. Bueno, ¿conocen a este hombre que está sentado como en un trono? Joaquín Nazón, el de la luz del mundo, que está basado de la iglesia cristiana, que este hombre ahorita está encarcelado en Estados Unidos por violar y abusar mujeres y niñas. Bueno, arriba está la iglesia satánica que la fundó Anton Sandor, ¿no? Bueno, ese fue el que escribió la Biblia satánica, perdón, que no tiene mucho tiempo, tiene escasos, que será 80 años que la iglesia satánica fue fundada. La Santa Muerte, que todo el mundo sabe que pues les pides cosas, no te hace un favor, pero te exige un pago. Dice, ya te hice favor, bueno, tienes que pagar con esto. Los santeros de Catemaco, los santeros de por aquí y por allá, que se muestran como seres de luz, pero a la mera hora el pago es muy alto de lo que tienes que dar.
y no tengo por qué esconderlo, son servidores de Satanás. Así de simple y así de sencillo. Y por último, nuestros hermanos los mormones, que por ahí hubo un hombre que se llamó Joseph Smith, que llegó otro ángel y le reveló otro evangelio nuevo en unas tablas de oro, muy conveniente para los hombres, decir, pues puedes tener varias esposas, pues no hay bronca con eso. Y el libro mormón, que ni les aconsejo que lo lean, no dice cosas buenas, porque va a quedar grabado. Yo sí lo he leído ya y digo, sí, córtalo. Y bueno, este hombre, Joseph Smith, pues al final lo asesinaron por la gran polémica que causó en Estados Unidos, porque tenía una esposa de 6 años. Entonces, quiero que vean, y bájale, por favor, ahora sí, Fercita, una abismal diferencia entre el cristianismo y todas estas religiones. Antes de que pasemos a ese punto, y quiero decírselos brevemente y rápidamente de todos estos hombres, ya les dije cómo murió Joseph Smith. De lo que se basa el hinduismo, el famoso Buda, este hombre muere en el 480 a.C., rodeado de sus discípulos afuera de una ciudad, y salen todos a recibirlo y a rendirle homenaje y culto, y una vez que él muere, le rinden homenaje por 6 días, y el 7º es cuando ya esparcen sus cenizas. ¿Cómo muere Mahoma? Muere a los 62 años de edad, es decir, el del Islam, siendo reconocido por casi todo el pueblo arábigo, y muere envenenado por una carne que se comió envenenada. Fue a los tacos del Vic, yo creo. Nosotros ya, mira, ninguna cosa mortífera nos va a hacer daño. Muere envenenado y muere rodeado de todas sus esposas, en especial una que se llamaba Aisa, y muere en su regazo de su esposita. El judaísmo, ¿cómo muere Moisés? Moisés muere en el siglo XIII antes de Cristo, muere a la edad de 120 años en el monte Nebrón, creo, si no mal recuerdo, y Dios mismo entierra sus huesos, y el pueblo de Dios le rinde homenaje y culto por 30 días, y después avanzan con Josué, y Moisés solamente ve desde lejos la tierra prometida. Confucio, muchos grandes pensadores que hoy la tierra alaba y venera, ¿cómo murieron? ¿Cómo murió Jesús? ¿Cómo? Ok, una muerte de maldición. ¿Cómo más murió Jesús? Jesús murió rodeado de sus esposas, o de sus discípulos, o de las personas venerándolo, que era algo que hablaba contigo hace 8 días, de cómo murió Jesús completamente solo. Sus discípulos lejos porque tenían miedo, su madre a los pies de la cruz. Las personas que estaban abajo le estaban gritando de cosas, no, que tú eres Dios y no te puedes salvar a ti mismo. A otro salvo y no se puede salvar a sí mismo. Ay, nos vamos a repartir sus ropas, ja, 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 ja. Los ladrones, en un principio los dos, estaban echándole de cosas a él. Si eres Dios, sálvate a ti y a nosotros también, o sea. En un momento, y se lo decía a esta Fernanda, incluso en un momento también su padre lo abandonó. Jesús estaba completamente solo, incluso sin Dios. Así murió Jesús. Y habiendo exhalado el Espíritu y sabiendo que todo estaba hecho, dijo: consumado es. Consumado es, Padre, en tus manos encomiendo a mi espíritu. Eso sería una derrota enorme para el cristianismo, ¿no lo creen? Mira cómo nos mataron a nuestro Mesías, cómo lo hicieron, cómo... Y que de eso se basa una religión, y una religión tan importante, más importante que todos estos, que la historia se marca a partir de este carpintero que murió y resucitó, porque por eso es válida nuestra fe, porque resucitó, y no se basa de todos estos. Yo quiero que hagan un análisis sincero ustedes mismos. Todas las religiones en el mundo, ninguna se cuestiona. No le cuestiona nada al catolicismo respecto a su religión. No le echa nada al hinduismo, ni siquiera a los satanistas, a los mormones, a nadie le dice nada. ¿Por qué siempre el tema es con los cristianos y con Jesús y con el cristianismo? ¿Por qué tienen tanto problema con ese tal Jesús? Por eso les puse aquí una abismal diferencia
de todos estos dioses que yo les dije, Krishna, la Santa Muerte, la Virgen María, todos los que yo les mencioné ahorita, ¿quién de ellos vino a hacer lo que él hizo? Todos ellos exigen cosas. Ok, la Santa Muerte, te hago esto, échame, dame. Testigos de Jehová, aguas, y los mormones con que no des tu diezmo. Y si tu esposa me gusta, pues no las compartimos, ¿no? Como ves, siempre y cuando yo no cumpla con sus expectativas, ellos son demanda. Incluso para la Iglesia Católica, yo mismo pago mi propio pecado. Pues dime cuántas Aves Marías, cuántos Padres Nuestros y cuánto tengo que dar, ya quedo perdonado. ¿Qué vino a hacer él? Vino a hacer lo que ninguno en la historia de la humanidad ha podido, ni siquiera Moisés, ni siquiera los profetas. Adelante, la que sigue. Yo conozco ningún Dios que se haya despojado de su divinidad. Todos los dioses demandan sangre, demandan pago, demandan sacrificios. ¿Quién de ellos vino a encarnarse, a renunciar a su deidad y a venir a servir? A venir con leprosos, con andrajosos, con prostitutas, con endemoniados, con publicanos. ¿Quién más vino a hacer lo que él hizo? La que sigue, que era un tema que hablábamos ayer. En ese entonces las mujeres, y curiosamente en la gran parte de las religiones, las mujeres no tienen valor. En el Islam, en el budismo, en el judaísmo. Y Jesús vino también con las mujeres, con la mujer samaritana, con la mujer del flujo, con su madre María y con muchas más, con la mujer que estaba encorvada. La que sigue, Fresita. Algo que sí vino a hacer Jesús, y aquí quiero ya mostrar esos contrastes enormes, es la diferencia entre el cristianismo y el resto de las religiones. La base y el fundamento de todas las religiones en el mundo es el antropocentrismo. Todo está centrado en mí. ¿Qué me dice la Iglesia Católica? No importa que seas el peor hombre del mundo, la peor mujer del mundo, tan fácil, te arrepientes con 2, 3 Aves Marías y das pago y ya queda ahí. Bueno, el Padre tiene poder para perdonar pecados. ¿Quién es el único que tiene autoridad para perdonar pecados? Jesús. Acompáñame tantito, por favor, a sus Biblias, a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2. Primera de Timoteo 2, del 3 al 6. Dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo, del cual Pablo fue constituido predicador. El único mediador, el único pontífice entre Dios y los hombres es Jesús. Por eso es que eso a mí me molesta mucho, que haya hombres que se tomen la osadía de decir: yo soy el pontífice entre ustedes y Dios. ¡Qué autoridad! Él no pagó lo que él pagó para él llamarse pontífice. El único mediador entre los hombres y Dios es Jesús. Yo no tengo nada que estarle pidiendo a María y a los santos, ni a ningún hombre, ni siquiera a los pastores. No tengo por qué pedirle un favor a un hombre sabiendo que Jesús pagó el precio y que tengo entrada al lugar santísimo por el sacrificio de Jesús. Esa es la enorme diferencia. Y ojo, no existe el purgatorio. Por eso les digo que la religión católica, y en eso sí no tengo ningún respeto, es una religión antropocéntrica que se centra en el hombre. Es muy fácil arrepentirme, es muy fácil llegar a la salvación. Incluso si fue un desgraciado, al final tengo el purgatorio y puedo llegar al cielo. Ese es un placebo espiritual. Lo mismo con el hinduismo. Voy a meditar todo lo que pueda, y se ve bien bonito, ¿no? Con el yoga y con sus mantras y con la gemita aquí en la mente, y estoy meditando bien bonito, y al fin y al cabo, como soy muy buena persona, mi karma me va a dar mejores cosas. Es una meritocracia que Job ya lo explicó perfectamente bien. No necesariamente si tú actúas bien en esta tierra, tu pago va a ser bueno. Ahí está Job, ahí está Jesús, que era lo que le explicaba a Fer. La cruz es el momento
más paradójico de toda la humanidad. Fue el momento más injusto y más justo a la vez. Jesús no tenía por qué pagar eso. Era el hombre más justo, más santo y más perfecto en toda la tierra. Él no tenía por qué pagar el precio y fue el momento más justo, porque por esa justicia tú y yo estamos aquí, tenemos vida eterna. Por Jesús. Es el momento más paradójico de toda la tierra. O sea, es algo que te vuela la cabeza tratar de entender lo que pasó en la cruz. Referente al Islam, hacer limosnas, hacer mis 5 oraciones, hacer esto, o sea, al fin y al cabo se dan cuenta que todas las religiones se basan en el esfuerzo humano. Todas las religiones del mundo se basan en el esfuerzo humano que yo pueda hacer para llegar a Dios. El cristianismo es completamente lo contrario. Dios te dice, pues no sirves para nada, tu corazón está lleno de tinieblas y tú por cuenta propia no puedes dar nada bueno. Despójate de ti mismo, vacíate de ti mismo y deja que yo te impregne con mi Santo Espíritu para que seas una persona de bien, para que seas una persona de luz. Liz y yo lo hemos compartido muchas veces. La Biblia es el libro más insultante escrito para el hombre, porque básicamente te dice, en todo estás mal. No puedes hacer nada tú, ni aunque te congregues, ni aunque ofrendes, ni aunque hagas esto y el otro, vas a hacer un pago suficiente por tu salvación. Lo que el resto de las otras religiones sí me están diciendo. Jesús me dice, no. La base del cristianismo se basa plenamente y completamente en Jesús. Vamos a Juan capítulo 14, por favor, ya casi termino. Juan capítulo 14, desde el 1. Porque ustedes se preguntarán, ¿por qué, hijos de la guayaba, el pastor siempre me está diciendo que Jesús, 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 Jesús? Pues ¿qué no también está Dios y el Espíritu Santo? Por cierto, antes de que les lea esto, ¿por qué mi insistencia de Jesús con ustedes? Y no les insisto tanto por el Padre o por el Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Mande? No, échalo, sin miedo. Sí, justo eso. Justo eso. Juan capítulo 14, verso 1. No se turbe su corazón, creen en Dios. Crean también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo las hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les prepararé un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, es decir, los tomaré a mí mismo donde yo estoy, para que ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocen a mí, también van a conocer al Padre. Y desde ahora le conocen y le han visto. ¿Quieres conocer al Padre? Conoce a Jesús. Las acciones que hizo Jesús es como si las hubiera hecho el Padre. Y lo dice también en Juan, el Espíritu Santo vino a dar testimonio de Jesús, no de sí mismo. Por eso es mi insistencia de ustedes respecto a Jesús. Todos estos, Mahoma, Gandhi, la Virgen de Guadalupe, todos estos, ninguno de ellos dijo ser Dios. Jesús sí lo dijo. Yo soy Dios, síganme a mí. Yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy el pan de vida. Todo lo que Edgar nos estaba dejando en nuestras tareas, todos esos adjetivos que Jesús tiene. Jesús muchas veces utilizó esa poderosísima frase, yo soy, que deriva desde el monte Sinaí cuando Moisés habló con esa zarza y le dijo, yo soy el que soy. Esa frase que Jesús utilizaba, yo soy, es yo soy el pan de vida, yo soy el Hijo de Dios, yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy el camino. Por eso es mi insistencia con Jesús. Hay más textos literarios que avalan la existencia de Jesús que de Marco Aurelio, que de Aristóteles, que de muchos filósofos que nosotros conocemos y damos de por hecho que existieron. Y a Jesús le ponemos un montón de peros. No, es que no, es que no. Es que él no hizo esto, no es que no. O sea, hay más información histórica de Jesús. Como yo les he dicho, Jesús vino a ser tal parteaguas en la humanidad.
Jesús vino a hacer tal estruendo con sus 3 años de ministerio que lo que todos estos hombres en su vida juntos pudieran haber hecho, por una simple y sencilla razón: porque Él es el único verdadero. No tengo ningún problema en pararme en cualquier iglesia, en cualquier religión y decirles: Jesús es el único Dios verdadero. No hay más, no existe, y fuera de Él no hay nada más que te pueda ofrecer que mi Señor y mi Salvador, que es Jesús, el cual, como les explicaba yo y les decía, viene a ser tan importante que la historia se escribe antes y después de Él, que toda la historia está centrada en Él, y a la gente le repugna como no tienen idea, incluidos los ateos y los agnósticos, el escuchar el nombre de Jesús. Es algo que les molesta. Digo, bueno, ¿y por qué tanta molestia? Si según ustedes Él no es real. Muy dentro de ellos saben quién es Dios y que Él es verdad. Por último, quiero que me acompañen a Filipenses capítulo 2. Ya se me perdió Filipenses. Ay. Espérenme. ¿Antes de cuál está? Colosenses, es que ya estaba en Colosenses, pero según yo sería Colosenses, Filipenses, pero Filipenses. Ya estoy en Efesios, espérenme, Filipenses, Filipenses 2. Filipenses 2. Lo voy a leer desde el 3. Nada hagan ustedes por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por el suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en ustedes este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo ha exaltado hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra de Dios Padre. Ese es Jesús. Gracias. Hay una canción de Marcos Vidal que dice: no me vengas con descuentos de ocasión, que yo te estoy hablando de la misma luz del sol, te estoy hablando de lo importante. Cuando haces una comparación sincera de todas las religiones del mundo respecto a Jesús, se quedan muy abajo de lo que es Él, de lo que es mi Señor, del cual yo predico y el cual yo muestro. Porque la oportunidad, mi amada iglesia, está para todos ustedes. Y quiero finalizar con lo que les estaba comentando en un principio. Todo lo que se va a estar moviendo en esta semana en el ámbito espiritual son fuerzas y huestes demoníacas que aprovechan, justo hablando, muchas sectas y muchos lugares para hacer de las suyas. De entre ellos como los satanistas, como los de la Santa Muerte, como los santeros y muchos más. De hecho, muchos, y de hecho el autor de la Biblia satánica, que es Antor Sandor o Snador, no me acuerdo cómo se pronuncia, no, de la Biblia satánica, no de la religión satánica. Él dice que la fecha más importante para el satanismo es el 31 de octubre. Esa fecha viene la próxima semana. Entonces, ¿cuál es nuestra función como hijos de Dios? Y conste que esto fue una introducción para el próximo domingo, que voy a hablar del Día de Muertos y del Halloween. ¿Cuál es nuestra función en medio de todo esto? Estoy como Cain. Ahora sí es el último. Vamos a Juan capítulo 1. Saludos amigo, hasta allá. Juan 1. Ay, yo siempre lo he dicho.
Este es mi pasaje favorito de toda la Biblia. Me encanta, me fascina como no tienen idea. Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y ojo con el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nuestra misión en donde estamos nosotros es aluzar, es ser luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas no prevalecen con la luz. Con esto, ¿qué les estoy queriendo decir? Que cuando los comparas y los pones a pelear a las tinieblas de Satanás el día de muertos contra lo que es Jesús, no tienen victoria. Y no tienen para dónde ir, porque ese es mi Señor, del cual yo predico, del cual yo les estoy hablando en esta hora. No creo que haya más necesidad de hablar del resto de las religiones, pero entienden mi punto, ¿cierto? Ya están más convencidos por qué pertenecemos al cristianismo. Que por cierto, la primera vez que se les llamó a los cristianos cristianos fue en Antioquía. Buscan la historia, está en Hechos capítulo 9. Fue la primera vez que se nos llamó cristianos. Así es que sí, orgullosamente me identifico como cristiano, porque soy un seguidor de Cristo y porque Cristo está en mí. Y es tan real, es tan vívido, que no lo puedo ocultar y no lo puedo negar ante cualquier otra religión. Por eso les decía, yo no las puedo respetar. Y si en algún momento nos echan a pelear, no me voy a rajar. Le voy a decir, vale, vamos a poner nuestra ofrenda cada día y vamos a ver sobre cuál desciende fuego. Así voy a estar con ellos. En verdad, por eso les digo que no tengo respeto por eso. Pero bueno, amada iglesia, ¿tienen dudas? ¿O algún comentario que quieran hacer? ¿Seguros? Va a haber examen, ¿sí? Bueno, iba a pasarles un video para que lo vean ahorita, pero se los voy a mandar al grupo para que lo vean, por favor, si pueden, hoy mismo, de la contrariedad que a veces representa nuestro Señor. ¿Y por qué les digo contrariedad? Porque a veces nosotros queremos avanzar y Jesús nos dice detente. A veces queremos paz y Dios nos mete a la tormenta. A veces queremos amor y Dios nos mete en problemas. A veces queremos sacar la espada y Jesús te dice pon la otra mejilla. Hay mucha contrariedad entre Jesús y nosotros que es precioso y es hermoso y se los quiero compartir. Y cierro con esto. No es necesario, y esto va específicamente para los jóvenes: Fernanda, Josué, Jocelyn, Jenny, Jackie, Fernando, Edgar, Jessica y Alan. Y para los jóvenes de espíritu también. No es necesario, y ojo con esto, no es necesario que lo entiendan todo. Nunca fue un requisito para seguir a Jesús entender todo lo que te está pasando y tener una respuesta para todo. Que si es lo importante, seguirlo. Eso es lo que hace Jesús, llamar a las personas y decirles, sígueme. Yo estoy seguro que me voy a morir sabiendo muy pocas cosas. Tendré muchas dudas y hay cosas que creo por fe que yo no las he vivido, pero las creo. Yo les invito a que crean en Jesús y dejen de cuestionarse tantas cosas en su cabeza. Lo único que Jesús les pide es sígueme, nada más. Vamos a orar, mi amada iglesia, y a dejar esto en manos de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad, Padre, de tal vez informarnos un poco más de lo que se mueve en este mundo, en esta sociedad. Padre, sabiendo y reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, ese Dios que es fuego consumidor, ese Dios que nos provoca, que nos lleva, que nos atrae hacia Él, ese Dios del cual yo predico y del cual mis hermanos dan testimonio y fe de quién eres tú. Padre, pon ese mismo deseo, esa misma chispita, ese mismo fuego en nuestros corazones, que al hablar del nombre de Jesús nuestros corazones ardan y se enciendan en pasión, en palabra, en doctrina, en profecía, Señor, para las personas que todavía no te conocen.
Padre, permítenos ser luz. Y más en esta semana que viene, Señor, que todas las congregaciones, que todas las iglesias alrededor del mundo, que todos tus hijos podamos alusar con nuestra luz y llevar esa luz a todos los que están necesitados. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la oportunidad y el privilegio de tener congregación, de tener donde escuchar de tu palabra, de tener un pastor, de tener líderes y de tener este cuerpo hermoso que somos nosotros. Padre, te alabamos, te damos gloria y te bendecimos por todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.